¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. En un par de minutos nomás le estamos dando comienzo a la presentación del día de hoy, ¿eh? Así que espérennos en línea, estamos esperando que ingrese un poquito más de gente, pero en unos minutos estamos empezando. Ahora sí, ahora sí, Andrea, ahí estoy viendo la presentación. ¿Vos me escuchás a mí?
¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Abrí la cámara y te presento. Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo les va? No te estoy viendo. ¿Le diste clic a la cámara? ¿Cómo? A la cámara, dale clic a la cámara, así te podemos ver. Ahora sí, Sí, ¿cómo les ahora sí, Andrea, buenas tardes a todos. No sé qué cuestión técnica había, pero ahora sí, estamos preparados para ver tu presentación. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo. Y bueno, te damos la bienvenida y estamos escuchando tu presentación. muchas gracias por la invitación. La verdad que es un momento por ahí difícil para este tipo de temas, pero la realidad gastronómica desde el COVID asusta 20 intentos. muchísimo y más allá de los protocolos que puedan establecerse en distintos lugares, cada país y en cada ciudad hasta tienen diferentes protocolos, es muy difícil hablar. Las situaciones en Latinoamérica, en cada país ha sido diferente. Cuando en algunos lugares estaban cerrados, nosotros estábamos abiertos y así se fueron modificando. Pero hay algunos puntos que podemos ir viendo que tienen que ver con cualquier concepto de apertura de restaurante. La realidad en los protocolos es la oportunidad realmente económica de poder afrontarlos, pero hay otro tipo de puntos de vista que tenemos que tener en cuenta para la apertura, la reapertura de algunos lugares. Por ejemplo, sí se está planteando en cualquier lugar de Latinoamérica que debe haber un distanciamiento lógico aproximadamente de 2 metros entre cada una de las mesas y las sillas. Eso implica, por un cálculo general, que más o menos se va a poder aprovechar el 50% del lugar. Estamos hablando que si estábamos trabajando en un restaurante de 100 cubiertos, podremos habilitar para 50. Si estamos hablando de un servicio tipo uno más pequeño, que más o menos tuviera 30, 35 cubiertos, un bistró, más o menos vamos a poder aprovechar 12 cubiertos. Esas son las realidades que hay que tener. Obviamente que si tenemos la oportunidad de abrir, lo vamos a hacer. Pero es importante saberlo, y saben porque hay varias cosas para tener en cuenta. La cantidad de personas en relación a las compras que vamos a hacer. El tema es que en Argentina, una vez que nos cerraron, no volvimos a abrir para el ingreso para comer en los restaurantes. En otros lugares de Latinoamérica sí, y al mismo tiempo, después de unos días, volvieron a cerrar. Hay que organizar las cartas y las compras, porque el desperdicio que se está teniendo en este tipo de situaciones, más allá de las pérdidas normales por la situación, son muy grandes. Un punto que es muy importante tener en cuenta es, hay infinidad de tipos de servicio que podemos generar a través de la gastronomía. Vamos a generalizar un poco y hablar de los restaurantes, y a partir de ahí un poco nos vamos a ir adaptando. Pero los restaurantes tienen una realidad cuando uno realiza la carta. Haces un menú con la posibilidad de desarrollar el plato, y una vez que se sirvió el plato, se supone que más o menos entre 1 minuto, 1 minuto y medio debería estar en el comensal. ¿Cuál es la realidad que estamos teniendo? Ese mismo plato, muchos servicios gastronómicos lo siguen armando para ponerlo en un envase completamente diferente al plato, con poniéndolo en el plato, en un recipiente térmico apto para microondas, sumándole más o menos 30 minutos para el traslado. Una vez que llega a la casa, se recalienta y recién ahí se consume. ¿Eso qué significa? Todos los menús o cartas hay que readaptarlos. No todos los platos de restaurante son aptos y adecuados para este tipo de situación. Una de las maneras para ganar la posibilidad de algún ingreso es la incorporación, obviamente, del sistema de delivery o takeaway. Y también tenemos que ver esta posibilidad. El protocolo, cuando habilita la posibilidad de apertura del restaurante, está indicando que los comensales pueden ingresar al lugar. Como les conté antes, la verdad que esto es una apreciación personal, no es que se esté haciendo, pero si lo miramos van a ver que no estoy tan errada. Si nosotros pensamos el distanciamiento que tenemos en relación al mobiliario, más los metros necesarios de distanciamiento entre una persona y otra,
estamos perdiendo, como les conté antes, el 50%. Y si en realidad retiramos el mobiliario y ponemos barras y hacemos un sistema de menú al paso, les cuento las ventajas. El menú al paso facilita el tipo de menú similar al de takeaway o delivery. La persona entra, consume, no se sienta, va a consumir parada. Eso implica más o menos que tiene un promedio de entre 20 y 25 minutos para estar en el lugar. En cambio, si habilitamos el restaurante como sistema normal de mesa y sillas, el promedio de tiempo que va a estar la persona va a ser entre 1 hora y media y 2, dependiendo del servicio, dependiendo con quién esté. Y con todos los protocolos que hay que cumplir en cuanto a la sanitización posterior del consumo de la persona, es muy probable que no pueda haber reposición en el lugar. Entonces, es una muy buena opción este sistema de barra, donde las personas sí mantienen el distanciamiento, pero con esa posibilidad de que en media hora se pueda limpiar y reponer, limpiar y reponer. Es una posibilidad diferente y habría que aprovecharla. En Argentina, hace unos años atrás, vivimos una situación bastante difícil económicamente, y en ese momento yo estaba trabajando en un restaurante en Buenos Aires, ya cerró, cumplió su ciclo, un excelente restaurante, excelentes compañeros, se llamaba Social Paraíso, estaba en Palermo Viejo, bastante conocido y nos fue muy bien. Palermo Viejo en Buenos Aires es una zona como Chelsea o como el Soho en Nueva York, y tiene un concepto de cliente muy particular. La verdad que en ese momento Argentina era dificilísimo todo. Y lo que generamos fue que el tiempo que un cocinero está en la cocina no es solamente el despacho. Lo cuento para que si hay alguien que no es gastronómico lo pueda entender. Llegamos unas cuantas horas antes, hacemos una mise en place, que producimos todo lo necesario para poder hacer los despachos correctamente, y después, obviamente, después del despacho, hay un periodo de limpieza. Si hay doble turno, eso se vuelve a repetir. La gente del salón también tiene un horario que es anterior y posterior a los servicios. Entonces, lo que hicimos fue generar desayunos y meriendas. Era un restaurante de autor, donde obviamente se abría solamente al mediodía y a la noche, y los domingos estaba cerrado. Y a partir de esa situación generamos desayuno, merienda, y los domingos generamos un brunch. La verdad que fue la manera para... Fíjense que todo lo estoy diciendo que lo generamos, yo era empleada ahí, pero la verdad que es la única manera para que, si no lo tomamos de esta manera, es muy difícil que al fin de mes los sueldos se puedan pagar. Era un ida y vuelta, nosotros trabajábamos y nuestro jefe, que era uno de los dueños, nos pagaba. Vuelvo a decir, fue un placer trabajar en ese restaurante, grandes historias. Pero no, el incorporar un desayuno y una merienda no es tan difícil. La vajilla, solamente necesitaríamos, quizá que hasta el alquiler solamente de las tazas, no tienen por qué comprarse. Los platos necesarios serían los de postre. Obviamente depende también de qué restaurante estamos hablando. Pero es un servicio y es una oportunidad interesantísima, porque el aprovechamiento del lugar, de un lugar cerrado, es al 100%, y la mercadería para un servicio de desayuno y merienda es muy chico. No es tanto el gasto y sí es una muy buena ganancia. Es muy importante que si tenés apertura de restaurante, puedas organizar el personal, sobre todo el de salón. Es el personal que más contacto va a tener con la gente y es los que más posibilidades tienen de contagio. Como opción, la verdad que tendríamos que dejar siempre alguno o intercalarlos según el día que trabajan, según el servicio, el turno que trabajan, y es una manera de tener un backup para el caso de que alguno de los chicos o de las personas que trabajan se contagien. Y en relación a la cocina, la verdad que es una situación bastante particular,
obviamente el control normal, lógico, que se tiene que hacer cada día. Las cocinas realmente, si están bien diseñadas, no son grandes. El aprovechamiento de la cocina es el necesario de la plaza, un frío y los movimientos para poder desarrollar cada una de las actividades de las plazas. Pero ese espacio que no se le dio a la cocina, se le dio al salón simplemente para ingresar más personas. Así que será una cuestión de responsabilidad, pero tener en cuenta el tener un backup o de tener, sí, entrenado a alguna persona para suplir esos espacios. También hay que generar propuestas de envío de menú semanal. Decimos takeaway, pero estamos hablando por ahí que mandamos 2 porciones. El costo, el tiempo, el packaging, todo es un costo hoy día. Si generamos desde el lugar gastronómico la propuesta de envío de servicio de menú semanal, es una manera de, en una sola vez, generar un ingreso muchísimo más grande. Obviamente que esa propuesta, en parte, para mí no es la ideal, porque estamos hablando de un producto que se va a comer a partir del siguiente día, del siguiente, y en algún caso hasta los van a frizar. Pero bueno, yo lo comento y cada uno elige según sus oportunidades y sus necesidades. Es muy importante que comencemos a hacer una reserva previa. No se puede ir al restaurante si no se hizo la reserva, es una manera de organizar. Obviamente que en Centroamérica el clima en este momento es muchísimo más cálido, pero por ejemplo en Argentina, yo soy de Bahía Blanca, por ejemplo el día de ayer hizo 9 grados bajo cero, es imposible poder generar eso que se está pidiendo de poner fuera en la calle las marcas para que la gente espere cada 1,5 metros. Entonces, sí o sí, en otros lugares, en otros países está incorporado el hábito de hacer la reserva y algo que es también sumamente importante en la medida que se pueda indicar qué es lo que va a consumir. Con respecto a esto es muy importante también reducir las cartas. Las cartas tienen que ser mucho más chicas, mucho más sintéticas, mucho más factibles de poder cumplir y sobre todo para que los desperdicios no sean tan grandes. Si se puede generar, si quieren, en el restaurante un menú de pasos, así que la gente que vaya va a comer eso, cuando ingresa se le envía el primer plato y así la sucesión de lo que corresponda, o simplemente 5 entrantes, 5 principales, 5 postres, es suficiente. Esa cantidad de platos alcanza para una variedad de carnes, de pastas, para vegetarianos, para veganos, para todas las opciones. Así que es cuestión de organizarse con respecto a eso. Y bueno, es un punto muy importante porque la verdad que ahora uno apela a todos los recursos que tenemos y las redes sociales es uno. Pero hay que saber coordinar, por ejemplo, las reservas, porque si tenemos Facebook, bueno, cualquier red social que manejen, más los celulares del restaurante, más los teléfonos del restaurante, más cualquier WhatsApp, es necesario que eso esté coordinado, porque si no va a empezar a hacer un descontrol. Eso se coordina muy fácil, ¿sí? A través de la página web que tengan del lugar, tienen que, en lo posible, digitalizar la carta y para escanearlo con código QR. Es la posibilidad que desde el restaurante yo paso y puedo fijarme en la carta sin tener que acceder, sin tener que tocar puertas. Puedo pasar, mirar, seleccionar y al momento de hacer la reserva directamente elegir mi opción. Bueno, ya les dije, reducir las opciones de las cartas. Y obviamente que estoy hablando específicamente de restaurante. Mi realidad es que yo tengo un servicio de catering y las posibilidades, imagínense, que van a ser, todavía no se sabe cómo va a seguir esto y como último, todos los servicios se van a poder desarrollar. Pero hay opciones, por ejemplo, la gente sigue cumpliendo años, la gente sigue haciendo eventos y la posibilidad es enviar a cada uno de los invitados el catering y se ha desarrollado este tipo de eventos
se hace un Zoom, se ha contratado un disc-jockey y se hace la fiesta de una manera distinta. También para eventos o reuniones empresariales se ha enviado los servicios de catering para el lugar donde estén las personas para realizar la reunión. La idea es reinventarse, la idea es pasar este momento de la mejor manera. Quien es gastronómico realmente lo que quiere es pretender que lo que ofrece sea lo mejor posible. Obviamente que siempre hay prioridades económicas, pero bueno, hay que ir decidiendo. Y lo que me pasó a mí, miren, los voy a invitar a mirar un video y después charlamos. ¿Ya cocinaste? Porque mirá los tomates frescos que encontré. ¿Sabés para qué los usé? Para preparar esta pizza de rúcula, jamón crudo y tomates frescos. Obviamente una masa casera con bastante oliva y bastante mozzarella. Otra opción, masa integral, con un mix de semillas. Y armé arriba una caprese. La mozzarella está marinada con albahaca y un poco de oliva, y los tomates están asados con un poco de sal. Simplemente los podés cortar en cuartos, un nodito de oliva, y después la sal, y lo llevas a horno hasta que encontrás ese punto. Igual que esto. Otra opción distinta, pero rica. Esa panceta crocante que la laminás, la pones en el horno para desgrasar. La masa, mozzarella y los huevos fritos al último momento antes de sacarse al grilo. Una opción diferente por ahí, porque es de berenjenas asadas, hinojo confitado, y esto tiene una combinación de quesos. Tiene mozzarella, cremoso y queso azul. La verdad, es una delicia. Ese crocante de las nueces le da una textura especial. Y para terminar, miren, es una masa crocante de oliva con mozzarella, cebollas que transparente nada más. Y el que arriba tiene ese crocantito, es que le puse una cebolla de queso romanito que da esa textura y ese sabor que es muy picante. Esta pizza se comerla con un vaso, servirte un vaso rico de whisky para acompañar estas dos pizzas. Esa textura grasosa que tiene, la sacás con este whisky y después te cuentan. Espero que lo disfruten. Son diferentes opciones que pueden hacer con cosas que pueden tener fácilmente en la heladera. Bueno, ¿saben qué es eso? Es uno de los tantos videos que generé porque me tuve que reinventar. La verdad que hace 2 años que yo venía charlando con un dueño de una fábrica de quesos de la zona y con el maestro quesero, con Jorge y con Enrique. Y la verdad que siempre pensé en tenerlo como una opción paralela a mi trabajo, pero el tiempo no lo tenía, siempre trabajé mucho y no había tenido la oportunidad de hacerlo. Y llegado este momento, hice eso. Fue reinventarme y fui y busqué esa oportunidad que veníamos generando desde hace un tiempo. Veníamos trabajando en los quesos. Es el día de hoy que no es mucho y sin embargo es una barbaridad lo que estoy trabajando, que simplemente tengo 7 quesos que fuimos trabajando, que a través de estos videos que me filma mi hija Felicitas de 9 años, pude generar mi nuevo emprendimiento. Es un nuevo emprendimiento que hace 3 meses lo vengo ejerciendo y hoy día yo ya estoy programando, tengo mi marca, estoy programando la incorporación de aceites de oliva de la zona y también dulce de leche de la zona. Todos con la misma marca, generando un concepto de market y sumando productores de la zona, más elaboraciones que voy a ir incorporando yo. Así que, bueno, no soy ejemplo, simplemente es compartirles la posibilidad que hay que generarla, hay que transformarse,
Y bueno, vamos a seguir adelante. Y en relación a esto, que no todo es color de rosa, pero lo podemos pintar, y algo que deberíamos pintar es la realidad de nuestra Latinoamérica, que en relación a este COVID, lamentablemente crecerán 35 millones la pobreza, aumentará el 10% el desempleo. Se encuentran varias regiones con altos niveles de contaminación. Vivimos un momento de industrialización de los alimentos, explotación desmedida del suelo, abandono de tierras y cultivos tradicionales que ponen en peligro la biodiversidad de nuestro continente. Frente a este tipo de situaciones tenemos dos opciones: o lo resolvemos o perdemos la oportunidad. Antes del COVID esta realidad existía, y es ahí que surgieron nuevos conceptos gastronómicos, donde la función del cocinero se ha modificado. Ya no tienen como único compromiso generar recetas, pensar en la carta, ordenar y organizar el personal. El compromiso del cocinero ya se modificó y es con su entorno natural. Y para formar parte de la gastronomía, y ese tipo de cocinero forma la gastronomía sustentable. Armoniza con el medio ambiente para causar en él el menor impacto posible y aprovechar de la mejor manera los productos de la tierra. Busca satisfacer las necesidades alimentarias de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades futuras. Es el respeto que tiene el cocinero a la biodiversidad de su región y lo consigue de diferentes maneras, generando la carta siempre con productos de estación. Eso es indispensable. Genera menúes con productos de la región. Respeta las tradiciones culinarias regionales, latinoamericanas. Tiene un enorme caudal de inmigrantes. Latinoamérica tiene un montón de caudal de inmigrantes distribuidos por todo Latam. Sumado a las características originarias, aportaron y le da la identidad a nuestro pueblo. Produce su propia huerta o chacra para tener el mayor control de cada uno de los productos que trabaja. La verdad que hoy día no hay un restaurante que tenga 1, 2, 3 estrellas que no produzca su huerta, su quinta. En relación a esto, yo tengo una anécdota que me pasó el año pasado. Tuve la oportunidad de ir con mi marido a Europa. Mis primeras prácticas, que las hice allá, en España, uno de los restaurantes donde había trabajado es en Mugaritz. Es un restaurante hoy día de 2 estrellas. Y quien era uno de los jefes de cocina, hoy es el dueño, Andoni Anduriz. Y bueno, una experiencia increíble en ese momento, desde ya que no esperaba encontrarme con mis compañeros porque típico de cocinas buenas, la rotación es mucho más grande, es muy común en un restaurante que no estés más de 3, 4 años como máximo. Y lo que me pasó es que cuando llegué, mi ilusión era poder ver todas las técnicas nuevas, el concepto de los hornos nuevos, los métodos nuevos de cocción, y Andoni lo único que quería era mostrarme su quinta. Era su orgullo, su gratificación, y bueno, bienvenido a compartirlo, pero realmente hoy día para los restaurantes buenos, esa es una identidad. Existen algunos restaurantes que tienen como concepto farm to table, de la quinta a la huerta, donde la persona que va a comer, el cliente, va, cosecha sus ingredientes, ya sean verduras o frutas, y eso le permite llevarlo a la cocina. Obviamente se lo van a preparar y lo come. No hay nada mejor que algo tan fresco como eso. Y hay otro movimiento que se llama Slow Food, movimiento que invita a comer sin prisa y con sentido, que busca concientizar el comensal sobre la calidad de la comida, teniendo en cuenta la procedencia de los alimentos y el modo en que se cocinaron. No hay mejor marketing que mostrar y explicar de dónde viene la comida. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde es el pescado que estás comiendo? ¿Cómo se pescó? ¿Si era frisado o no? Hay tantas cosas tan sencillas que hacen a la calidad de nuestros alimentos.
Y otra manera de cuidar la biodiversidad es disminuyendo al máximo los residuos. Aprovechando al máximo, una manera para reducirlos es aprovechando al máximo cada uno de los productos. Como cocineros tenemos la responsabilidad que si un producto está en la carta, si no va todo en un menú, en un plato, la otra parte va en el resto del menú. Es muy importante aprovechar, ya uno cuando va a la verdulería hay un montón de verduras que están desperdiciadas, que ya no tienen las hojas verdes, hay un montón de productos. El porcentaje de desperdicio alimenticio que hay en el mundo es casi similar al que se consume. Es impresionante y eso es una modificación no solo de los cocineros, sino de todas las personas que cocinan, de cuidar el producto al máximo. Otra manera que tienen para cuidar es el reciclado. Obviamente separan, realizan compost, esos compost que después reutilizan en las huertas tan famosas que tienen ahora los restaurantes. Otra manera es comprar por mayor. No es que voy y compro 100 paquetes de azúcar. Hoy día se utilizan recipientes especiales que al conocer los proveedores, al tener el contacto directo con los proveedores, sabemos de dónde vienen nuestros productos. Eso lo podemos hacer con la harina, lo podemos hacer con el azúcar y con muchos ingredientes. Esos mismos recipientes se reutilizan. Termino uno, lo envío, me envían otro. Sería una manera muy importante para bajar el uso de recipientes, de papeles y obviamente de plástico. Algo que es muy común en algunos lugares y en otros no, y es que envíen el sachet con las claras o que envíen un sachet con las yemas. Acá todavía se acostumbra, y en muchos países también, la utilización del Muppet, ese recipiente de cartón donde se apoya cada uno de los huevos, y sobre eso viene otro cartón y así viene el pilón. Es un descarte enorme de cartón y sobre todo las cáscaras de huevo no se aprovechan porque no las utilizan bien. Y otra manera que tiene que tener para cuidar la biodiversidad es seleccionar los métodos de cocción. Hay diferentes cocinas en el mundo que cuando uno habla de dietas dicen, te conviene cocinar mejor de esta manera. Lo más común es al vapor. Pero, sí, obviamente que está muy bien, pero hay un montón de técnicas que son aplicables para diferentes carnes, para diferentes verduras, que faciliten el aprovechamiento total y nutricional del producto. Hoy día es un punto sumamente importante. Una tendencia más amplia, sobre todo, recién veníamos hablando de la gastronomía sustentable, pero un concepto mucho más amplio es la gastronomía sostenible. Y de acuerdo con las Naciones Unidas, la diferencia que existe entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable es que el desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y protege solo los recursos naturales, para el beneficio de las generaciones presentes y futuras, sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni culturales del ser humano. Mientras que el desarrollo sostenible es el proceso mediante el cual se trata de satisfacer las necesidades económicas, sociales y de un medio ambiente sano para la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas en las generaciones futuras. La gastronomía sostenible tiene 3 pilares. El pilar ambiental, que comparte los mismos conceptos que se tienen en cuenta con la gastronomía sustentable. El ambiental, el social, perdón, que es el compromiso de comprar siempre los productos de sus productores. De esa manera se asegura producción y alimento nutritivo para cada una de sus familias. Ese es un punto sumamente importante. Lo que estamos planteando acá es darle la posibilidad a una persona de hacer la producción. Y estamos generando 2 cosas. Uno, asegurarnos nosotros, quienes vamos a consumir, de qué producción estamos hablando, de qué se trata, cómo se manejan, cómo la maneja, la calidad. Toda la trazabilidad la podemos manejar del producto.
y a su vez el productor tiene alimento sano para su familia. Hay un dato sumamente importante, que en el 2050 habrá que alimentar a más de 9.000 millones de personas en el mundo. Eso significa que o empezamos a generar o nos vamos a quedar sin comida. Además tiene el compromiso de formarlo para generar buenos productos. Para esto hay que fortalecer los sistemas de extensión técnica. La FAO y el INTA actualmente generan diferentes programas de formación y orientación. Hay que tener en cuenta que en Latinoamérica, el 60% de la franja laboral, estamos hablando de una generación millennial y parte de la generación Z. ¿Qué significa eso? Que esto refleja un grupo social que no concibe la vida sin Internet y sin tecnología. Esta realidad nos marca el camino para llegar a ellos a través de la educación virtual. Otro punto a tener en cuenta es que actualmente de cada 10 personas, 7 u 8 viven en la ciudad o en la periferia. El 68% tiene acceso a Internet. Entre los países con más usuarios está Chile, Ecuador y Argentina. Pero la realidad que otros países es que su conectividad llega a un 35% de su población. Eso significa que hay algunos... Eso es lo que significa es que tenemos que darnos cuenta que las generaciones que hoy día van a empezar a... y que ya, porque estamos hablando de gente de 35 o 40 años, es la franja más amplia de trabajo en Argentina, estamos hablando de esa generación. Para formarla, para darle las capacitaciones, tenemos que cambiar los métodos y sí o sí va a ser necesario hacerlo a través de Internet o de un medio de ese tipo. Hay algunos proyectos, como el proyecto LUM, para poner globos con antenas telefónicas móviles en el Amazonas. Esto facilitaría que toda la gente tuviera comunicación. ¿Es redituable económicamente para las telefonías móviles? No, pero sí es factible de realizar. Solamente es una cuestión de decisión y de liderazgo. Habrá que ver quién se debe ocupar de eso. Es importante implementar políticas públicas que permitan a los jóvenes quedarse en zonas rurales. Es muy importante, 7 de cada 10 personas hoy día en Latinoamérica vive cerca de la ciudad. Y eso es un gran problema para los desarrollos rurales. La tecnología facilitaría esa comunicación con las personas y obviamente si hablamos de estas generaciones, sobre todas las cosas lo van a necesitar. Y en relación a lo económico, el compromiso que toma el gastronómico, el cocinero sostenible, es consumir alimentos locales, regionales, para estimular su consumo. Un ejemplo práctico, por ejemplo, es desde el movimiento de Slow Food, un grupo de cocineros ha creado una red de restaurantes denominado Kilómetro Cero. Lo distinto de estos platos es que el 40% de sus ingredientes son producidos en menos de 100 kilómetros. El 60% son producidos los más cerca posible. Y los que no pudieron producir en la zona son de otra región, pero de producción ecológica. Para obtener este distintivo es necesario tener en la carta un mínimo de 5 platos que se ajustan a esa filosofía. ¿Qué significa? Esto es un concepto de vida, es una forma de vida, pero también lo tienen que ver con un concepto de marketing. Hoy día toda esta línea de consumo está creciendo, pero a pasos agigantados en todo el mundo. Los conceptos vegetarianos, veganos, ya existen restaurantes que directamente uno puede ir y pedir la dieta keto, las dietas de 500.000 calorías. Son cosas específicas que funcionan, que se consumen y que se están solicitando muchísimo. Es sumamente importante rescatar y conservar platos tradicionales. Atrae turismo. Cuando hablamos de turismo, hablamos del turismo foodie,
Cuando hablamos de rutas gastronómicas es justamente esto. Estamos hablando de poder generar zonas de producción específica y a partir de eso el consumidor foodie, el turista foodie, es aquel que se traslada por el mundo simplemente para probar algo, para comer algo, para conocer algo. Obviamente todo lo que son los programas de televisión ha facilitado el conocimiento de estos lugares y también invita a que se pueda llegar a ellos. Las rutas gastronómicas son simplemente esto, las rutas donde uno va por un producto determinado. Las rutas del queso, las rutas de los vinos, las rutas de las carnes rojas. Según donde estemos, hay rutas de bebidas, hay rutas de todo tipo. Y esto de regionalizar lo que facilita es justamente eso, llevar adelante un concepto desde la región y planificarlo justamente para esto, para crecer. Hace unos años atrás, hablando de esto de tener un turismo foodie, un turismo rural, un turismo que también genere identidad. Y hace unos años yo recuerdo, escribí un artículo, publiqué un artículo que se basaba en los monasterios y las identidades de los postres españoles. Los mismos españoles hacen referencia a que la pastelería monacal fue y es tan fuerte que marcó un estilo en su gastronomía. ¿Quién alguna vez no probó tocinillo del cielo, yemitas, natillas, flanes, huevos mole? Y me preguntaba por qué la gran mayoría de las preparaciones se elaboraban con yema o huevo. Los conventos antiguamente se encontraban en zonas rurales y en muchos de sus casos rodeados de viñedos. Antiguamente los viñedos se utilizaban para clarificar sus vinos una mezcla de claras con una pizca de sal y un poco de agua. Eso se batía y se guardaba junto con el vino en la barrica, más o menos un mes. Las claras, para clarificar el vino, se utiliza para que sea mucho más suave y redondo. Y pasado ese periodo, el vino se rescataba y había decantado todos los residuos que no se iban a consumir. ¿Qué hacían los bodegueros con estas yemas? Se las donaban a los monasterios. Y siempre me pregunté, siempre me sorprendió que con pequeños hechos, con pequeños acontecimientos que pueden pasar, cómo puede darle identidad de algo. Y en este caso, simplemente a la gastronomía, a la pastelería de un país como España. La verdad son pequeñas cosas que hacen en la historia. La historia de la gastronomía es sumamente interesante. Se entiende la vida de otra manera, se entienden las historias, las sociedades anteriores, las formas que se organizaban, su estructura social, sus hábitos. Si a alguien le interesa, los invito a leer la historia gastronómica de diferentes sociedades, sobre todo, por ejemplo, la romana, donde solo con mirar la historia de cómo hacían y organizaban sus banquetes, es una manera tan sencilla de entender esa sociedad, tan organizada, con fiestas organizadas, con vajillas determinadas, con bebidas determinadas, con estructuras sociales, con programación de cada uno de los eventos religiosos o fiestas que duraban entre 1 o 2 días. Si actualmente pensamos que el menú de pasos es un invento actual, estamos muy confundidos. Lean la historia gastronómica de los romanos y van a ver que ellos ya utilizaban ese sistema de ir incorporando durante un periodo largo una sucesión de platos y de sabores. El tema es que a ellos les duraba un día o 2, o 3 en algunos casos. Combinados con bebidas, ya estaba incorporado el vino, habían incorporado también bebidas fermentadas. Es sumamente interesante. Y un tema, y es muy interesante, son las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Las denominaciones de origen, la denominación de origen,
Es un tipo de protección basado en las indicaciones de procedencia aplicada a un producto alimenticio. La calidad y características del producto se debe fundamentalmente al medio geográfico que se produce, transforma y elabora y envasa. Lo distingue y protege de productos alimenticios idénticos o similares que se producen en otra región del mundo. Un ejemplo de un producto con denominación de origen es el champán. Para poder llevar este nombre, es necesario que se haya elaborado en la zona de Champaña, que se haya realizado con el método champenois y con el coupage determinado que es necesario para realizar el champán. Si esa bebida se elabora en otro lugar diferente, con el mismo método, con la misma mezcla de uvas, las indicadas en el coupage, aún así no puede llevar el nombre de champán. Nosotros en muchas regiones de Latinoamérica hemos tenido que cambiar esa denominación y hoy día lo llamamos vino espumante, en España conocido por cava. Otro ejemplo muy típico es el Roquefort, ese producto que se tiene que elaborar en una zona determinada, con la leche determinada, sacándolos en otro lugar, produciéndolo con las mismas características en otro lugar del mundo, le podemos llamar queso azul o alguna denominación que le hayan puesto según el lugar que vivan. Otro ejemplo es del tequila, ¿sí? Eso es a la denominación de origen, que cuida un producto por su región y por las características de ese producto, del lugar, a diferencia de las indicaciones geográficas. La indicación es sobre el origen o la procedencia de un producto. Permite distinguir un producto por su origen y asociarlo con una calidad y reputación que le son propias y diferenciadoras. Proporciona un marco estricto y legal de defensa y protección del producto contra el fraude. Facilita el acceso de productores a mercados nacionales e internacionales. Mejora a nivel regional, nacional e internacional la divulgación y promoción y la oferta del producto protegido. Fomenta y favorece la organización del sector productivo. Vamos a algunos ejemplos. Por ejemplo, en Argentina, el cordero patagónico recibe este nombre por ser de este lugar y tener características particulares justamente por ser de ese lugar. Corderos hay muchos, pero como la calidad del cordero patagónico, no. El lugar le da características especiales a ese animal, transmitiéndole, por ejemplo, a través de la alimentación, de que camina, de las temperaturas, características particulares a la carne, por eso se le da el nombre de cordero patagónico. Quinoa real de altiplano en el sur de Bolivia, por ejemplo, el maíz blanco, gigante Cusco, el de Perú, tequila, mezcal en México, el turrón de Alicante en España. Para ti existe un aguardiente tipo cayaya en Brasil. Las indicaciones geográficas suelen generar importantes beneficios secundarios, por ejemplo, en las áreas del turismo y la gastronomía. Las indicaciones geográficas pueden aportar valor a una región, no solo en cuanto al empleo y mayores ingresos, sino también por la promoción de la región como un todo. En este sentido, las indicaciones geográficas pueden contribuir a la creación de una marca regional. Para ir cerrando, comparto con todos los cocineros la oportunidad que tenemos y el desafío enorme de conseguir, a través de la gastronomía, grandes oportunidades para Latinoamérica. Podemos reducir la pobreza, generar alimentos, generar trabajo, generar identidad regional gastronómica, que mueve turismo nuevo y diferente, conservar la biodiversidad. Conseguimos una mejor calidad de vida y para nosotros, que es para nosotros y para nuestras próximas generaciones. A través de nuestro trabajo podemos reducir todo este tipo de situaciones que se están viviendo en este momento.
Así que algo que me quedó pendiente de las opciones y porque era muy interesante para todos los servicios gastronómicos, sobre todo el restaurante. Una opción diferente para poder enviar la comida es cerrándola al vacío, en las bolsas indicadas, armando el plato, la proteína, bueno, vamos a hablar en la carne, la saborizamos, la especiamos, se cierra, se puede precocinar, se corta la cocción y se reenvía. Eso da oportunidades de enviar las bolsas con las indicaciones de cocción. Es una manera sumamente interesante de conservar la calidad del producto, de la carne o la verdura o lo que estemos cocinando, las legumbres, cualquier tipo de esos productos. Así que bueno, yo no sé si tendrán algunas preguntas, si quieren hacer algún intercambio. Bueno, muchas gracias, Andrea. Sí, seguro que preguntas hay. Yo te voy a invitar, como siempre invito a nuestros oradores, Sí. a que elijas una slide de tu presentación, la que te parezca más interesante, la que creas que tiene el concepto más fuerte de los que has presentado y que esa slide la dejemos de fondo para las preguntas y respuestas y para seguir adelante esta conversación. Bueno. Así que, no sé, elegí cualquiera de ellas y volví a presentar y nos quedamos charlando encima de esto mientras vamos recibiendo algunas preguntas. La estoy buscando. La verdad, estoy tratando de buscarla para un poco redondear todo lo que charlamos. Bien. Esta, de alguna manera, resume lo que es un cocinero. Es adaptarse, redefinirse y reinventarse. No solamente por esta situación del COVID, sino por una situación que estamos viviendo desde hace un tiempo en Latinoamérica. Fuimos viendo juntos que la realidad de la población ha cambiado y va a cambiar todavía mucho más. Yo vuelvo a decir, no soy ejemplo de nada, ni tiene que ver con un concepto de vida. Por donde lo miren, también es un concepto de marketing para los negocios hoy día. No hay otra opción, creo, que no sea adaptarse a estas costumbres sustentables y sostenibles. Más allá de las razones que tenga cada uno, también es esa posibilidad de fortalecer la región donde estamos viviendo. Cada región, si nos sentamos y lo pensamos, algún producto, en base a las características climáticas, geográficas que nos da el lugar, es factible de poder desarrollarlo de una manera sumamente importante. Les puedo dar un ejemplo. En esta zona, ya les conté, soy de Bahía Blanca, que está en la provincia de Buenos Aires, en la zona del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Es una zona bastante fría, con grandes vientos, tiene a 100 kilómetros, 150 kilómetros el mar y a 100 y 150 kilómetros las montañas. Tenemos una geografía espectacular. Uno de los productos que se desarrolla muy próximo acá, hay muchos, pero voy a tomar este porque es tan sencillo como ser la cebolla. La cebolla es un producto que se está trabajando, se cosecha, se envasa y se vende. No hay valor agregado en el producto. Ese es un problema que tiene en general Latinoamérica. Somos excelentes productores de grandes productos y sin embargo no somos capaces de poder ponerle ese valor agregado. Argentina exporta, por ejemplo, aceite de oliva y lo envasa a Italia con etiqueta italiana. México exporta sus granos, Suiza, Bélgica y Francia procesan el chocolate y le ponen su nombre. Hay cosas que tenemos que modificar y eso es una. Obviamente que necesitamos un desarrollo tecnológico.
Eso es lo que no nos ha permitido seguir trabajándolo. Lo que han desarrollado Francia y Bélgica y Suiza es justamente eso, la tecnología para procesar el chocolate, obteniendo resultados óptimos. Desde ya que en Centroamérica hay países que lo desarrollan y de muy excelente calidad, pero en términos generales, si uno dice chocolate, no piensa en esos países, piensa en Francia, piensa en Bélgica y piensa en Suiza. Miren, les voy a hacer un... Si nosotros pensamos en el producto páprica, ¿de qué origen es? Y no dudo que más de uno dijo Hungría. Sin embargo, ese producto es un producto que es americano. Lo llevó un franciscano en esas idas y venidas de evangelización, llevó el producto, llevó las semillas, lo cultivaron y hoy día Hungría se conoce y tiene identidad por un producto que es latinoamericano. Eso nos pasa con muchísimos productos. Ahora, si nosotros llegamos a conseguir la identidad de un producto específico, es de ahí que nosotros hablamos de poder racionalizar una economía. La realidad es que sí, Latinoamérica tiene una pobreza muy grande. Es una oportunidad también, desde este concepto de la gastronomía, requiere de diferentes conocimientos para definirlo de alguna manera. Tenemos que entender que la formación es sumamente importante. El latinoamericano tiene ese concepto de la salida rápida laboral. Estos proyectos no son para mañana. Estos proyectos son proyectos de ciudad, son proyectos de región, son proyectos de país. Son proyectos que más o menos pueden tener sus resultados dentro de 5, 6, 7 años, pero nos va a asegurar que Latinoamérica puede salir de esta situación. Hoy día es el COVID. El COVID va a ser una situación que la vamos a pasar próximamente, pero la realidad latinoamericana es la que tenemos que cambiar. Y cuando hablaba de un ejemplo de reinventarse, es tomar un producto regional y potenciarlo al máximo. Cuando comento que el cocinero tiene esa posibilidad, que a través de la gastronomía generar diferentes fuentes de trabajo y oportunidades, estamos hablando de conseguir una cebolla específica que dé identidad a nuestra zona y a partir de ahí comenzar a desarrollar chutney de cebolla, confitura de cebolla, mermelada de cebolla, productos que quizá que no se consiguen en otro lado. Cuando hablamos de tener una denominación de origen, un reconocimiento por región, un reconocimiento geográfico, estamos hablando de esto, de fortalecer el producto, de que nos dé identidad, de generar turismo que venga para ese consumo, de asegurarme que toda la región tenga la responsabilidad de comprar acá. Esto no significa que la economía se cierre, todo lo contrario, es fortalecer a partir de diferentes zonas de cada país que pueden ser pequeñas o pueden ser mucho más grandes, dependiendo de qué estamos hablando, de qué producto estamos hablando. El mercado va a seguir funcionando. Hoy les explicaba que todos los productos que no pudiera conseguir en un alrededor de 100 kilómetros o un poco más, los tenía que conseguir en otras zonas, en la medida, obviamente, ellos lo admitían, si era orgánico. Andrea, a ver, hay algunas preguntas, pero te voy a preguntar yo primero porque sí. No, porque estoy pensando algunas cosas, tratando de hilvanar algunas ideas, ¿no? De Sí. lo que has comentado y que es muy abundante, como tu comida. A ver, estoy de acuerdo con lo que hablas de caracterizar los platos y me ha pasado de recorrer muchos lugares de Latinoamérica y el factor, ayer se hablaba mucho de experiencias y de emociones en la charla que tuvimos sobre hotelería, ¿no? Pero la verdad es que de todos los viajes, o por lo menos a mí,
de todos los viajes me queda, la experiencia, la emoción que más me queda de cada destino que he conocido es la gastronómica, mucho más que la visual, por ejemplo, o que, qué sé yo, no sé, pero insisto, de las vistas o del entretenimiento puntual que me puede dar un parque de diversiones o una pista de autos de carrera o un casino, por imaginar lugares comunes de la experiencia turística. Definitivamente hay un elemento emocional muy, muy especial en la comida, o hay un lugar que se olvida si no tiene ese elemento, ¿no? Porque si un lugar no tiene ese elemento característico, tiene que descansar en esas cosas de mucho menor nivel. Nosotros estamos hablando de reimpulsar esta industria de servicios turísticos. También hablamos de integración, que es el leitmotiv, el objetivo de INTAL, y por eso organiza estos cursos. Y de alguna manera la integración obviamente ocurre a nivel regional, pero también ocurre a nivel de regiones mucho más pequeñas. Pero cuando no ocurre, y ahí voy a mi pregunta, cuando los gobiernos, las circunstancias o la falta de productos típicos de un origen, como vos citabas ahora el caso de las cebollas, ¿sí? Las cebollas que se hacen acá cerca son buenas, pero son cebollas. Sí. Yo las veo como las cebollas más comunes del mundo, capaz que las ve otra persona del otro lado de la tierra y piensa que son unas cebollas espectaculares, pero para mí son una cebolla común y corriente. ¿Puede tomar la una pyme, un privado, y convertir sus platos o sus productos en la identificación de una región, como ha ocurrido en un montón de lugares alrededor del mundo, donde más allá del producto se identifica en particular un establecimiento gastronómico? Se me viene a la cabeza, aunque nunca estuve, pero uno habla del mojito cubano, pero en realidad el mojito hay que ir a tomarlo a la bodeguita del medio. O se me ocurre el medio y medio que hay que ir a tomarlo al puerto de Montevideo. Digo, uno puede a través de un establecimiento gastronómico romper las limitaciones de una región, de sus gobernantes, de los procesos que ocurren, y crear ese producto que identifique ¿qué hay que tener? ¿Qué hay que tener para que empiece a caer, para que empiece a venir la gente a un lugar solo por un restaurante o solo por un producto? ¿Cómo podría desarrollarse un desafío tan ambicioso como esto? Porque obviamente son cosas que pasan, son procesos de muchos años, pero ocurren. Sí. En realidad, mira, esta anécdota que contaba del restaurante Mugaritz es un restaurante que queda en la montaña. Si hoy haces reservaciones, seguramente las conseguís para salvando la situación, pero son restaurantes que conseguís reservas para el año que viene. Un ejemplo mucho más claro todavía era el Bulli, que ya cerró el año pasado. Son restaurantes que tienen una identidad propia. Son restaurantes que viven por sí solos. Tienen identidad, pero por sí mismos. Su vajilla, su forma de trabajar, la gastronomía que manejan, las técnicas que manejan, la innovación que manejan, el marketing que manejan es distinto. En Argentina, la verdad, obviamente que todos los días aparecen restaurantes nuevos, pero son pocas las identidades que tenemos de ese tipo. En Latinoamérica también son pocas las imágenes, los restaurantes que tenemos de ese tipo. Latinoamérica es más es ese lugar para ir a encontrar los sabores de nuestra identidad, de nuestros orígenes. Eso es Latinoamérica. Latinoamérica es la suma de las especias, es la suma de los condimentos, es la suma de los ingredientes, es esa mezcla de cocina que tenemos de nuestros originarios mezclada con los inmigrantes. Pero ¿a vos no te parece que, por ejemplo, un restaurante podría, y me imagino pymes como son la mayoría de los asistentes a este curso,
aún con muy pocos recursos, hablaste de un montón de elementos recién, hablaste de vajilla, hablaste de carta. ¿A vos te parece que cualquier restaurante que se lo proponga no tiene la posibilidad de crear una identidad aún con un presupuesto muy bajo? Yo creo que sí. Justamente a mí me decís y soy la que no cree que las cosas no se puedan hacer. Yo creo que sí. Es muy difícil en algunos aspectos. Hay zonas donde no tenés la cantidad suficiente de gente que pueda adquirir ese tipo de productos, pero sí se puede hacer. Por ahí en ciudades importantes como Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, donde el grupo y la cantidad social es mucho más grande. Si se puede, sí. La verdad que habría que sentarse y ver de qué se trata. Estaría encantada que alguno me llame y me cuente. Soy la primera que... También uno podría decir, ok, como decir, no se puede cobrar lo que vale. Sí, bueno, Juan nos cuenta de Andrés Carne de Res en Bogotá. Andrés Carne de Res yo creo que no es solo una experiencia gastronómica, no, a mí me sorprende, Juan, que esa gente no esté dando hoy, no tenga una materia en una escuela de negocios, honestamente, porque el timing, la experiencia de entretenimiento, desde el momento que uno entra hasta el momento que uno se va, estaban mis nenes jugando todavía tengo el listón ese con la bandera de Colombia que le dan al que va por primera vez, así la que... corona. Sí, no, hasta la caja en donde llega la cuenta, ¿no? Vos me nombrás el lugar, Sí, me viene la música, el cuerpo, sí. la alegría. Lo que yo digo es, Ahí, pensémoslo al revés, Andrea. Puede ser que una persona diga, bueno, yo tengo este espacio, ¿no? Gastronómico y le voy a dar esta identidad y voy a ir cobrando lo que pueda cobrar en el contexto que mi fama me lo permita. Yo creo que primero hay que ser diferente sí. y cobrar lo mismo que cobraría cualquier comedor, cualquier fonda. Y con la fama llegarán los precios y con la fama llegarán los visitantes de otro poder adquisitivo. Me parece que el proceso podría ser de esa manera. No quiero desilusionarte. Mirá que soy una soñadora, yo soy profesora también de gastronomía y si hay una frase que a mis alumnos les digo es, si lo hacen, háganlo bien y lo cobran. Sí. Es una realidad, es un concepto, una forma de trabajar. Sin embargo, ese tipo de conceptos gastronómicos no requiere, o mejor dicho, requiere un extra sumamente más grande que cualquier emprendimiento. Cuando hablamos de esa vajilla, son vajillas de temporada, son vajillas que se utilizan para cada plato en forma diferente. No, está bien, sí, estoy de acuerdo con eso. Yo me imagino, a ver, digo, uno puede tener una vajilla particular o puede tener la vajilla estándar blanca de... Jordi Roca es uno de los mejores, considerado hoy día uno de los mejores cocineros del mundo. Por ejemplo, ahora sacó un plato que es una esponja hecha con un material que cuando ponemos la comida flota, como si fuera la caminata lunar, ese lugar para ir a saltar, bueno, pero en un plato. Tiene un menú de pasos que tiene 17 pasos. Imagínate si cada plato que sirve para cada comensal requiere esas características, es el costo de ese plato. Seguro. Además, más que anécdota, es una realidad. Cuando yo trabajé en el restaurante que les nombraba, yo he pasado horas separando los brotes de 3 hojas que se ponían en el plato. Eso es una persona más solamente para seleccionar la flor, la hoja exacta y perfecta, justamente de todo igual que como sale en una fotografía. Eso es un costo enorme. No muchos tienen la oportunidad, pero sí, siempre está la oportunidad, aunque sea en el momento de armado del plato, cuando uno busca el equilibrio entre la ganancia y lo gastronómico, es poner esos platos.
Yo muchas veces me doy ese placer de decir, bueno, no importa, salgo hecha con esto y gano con lo otro. Pero lo puse, lo hice, incorporar ingredientes que por ahí la gente no lo conoce, invitarlos, enseñarlos a comer. Es muy importante para poder empezar a incorporar ese tipo de hábitos. Pero la realidad es económica, esa es la realidad nuestra en Latinoamérica. Pero bueno, no te voy a negar que si hay alguno, quizás que se pueda organizar y hacerlo. No sé si te contesté lo que me preguntabas. Sí, sí, sí. Fernando nos pregunta si el calentamiento de los platos es un demérito del producto o debemos procurar hacer llegar el producto a la temperatura y condiciones iniciales. ¿Me lees nuevamente el inicio que no escuché? Si el calentamiento de los platos es un demérito del producto o debemos procurar hacer llegar el producto a la temperatura y condiciones iniciales. Espero entenderle la pregunta. Si ella se refiere a que la vajilla debe estar a una temperatura adecuada, sí, es parte del servicio, porque si yo lo pusiera en una vajilla, imagínense una porcelana o una loza, cual fuere, el choque de temperatura entre el producto que yo lo calculé, lo trabajé, lo cuidé, en dos segundos me cambia al momento de ponerlo sobre la vajilla. No es solamente una cuestión estética la selección de la vajilla. La selección de la vajilla... Fernando me dice que se refiere al delivery. Como vos habías hablado de productos a media cocción para el delivery, toda esta tendencia de los kits para cocinar en casa. Claro, esos kits que son las bolsas especiales que se cierran al vacío. Esa cocción, cuando llegan a la casa, lo van a hacer sumergido en agua, y es una manera de hacer una cocción controlada. Es sumamente interesante esa forma de cocción, y en realidad lo que les explicaba es que tienen dos posibilidades. Una, venderlo crudo, que no lo recomendaría. Y si no, otra opción es cocinar, cortar la cocción, que tenemos métodos, ya sea a través de un abatidor, un baño María inverso, y entregar la comida para que no siga cocinando. Todo plato que uno sirve es normal que siga subiendo 2, 3, 4 grados. Si nosotros llegamos a enviar un delivery, que igualmente hacer un plato gourmet delivery, la verdad es casi imposible. Esta opción que yo les estoy dando, diciendo, compartiendo, es una opción y es una sugerencia para conservar la calidad gastronómica. Pero volvamos al tema. Lo que les digo es, pueden cocinar hasta la mitad, cortar la cocción, enviarlo con una etiqueta que al cliente se le enseñe, se le explique y se le acompañe a entender cómo cuando llega ese paquete lo sumerge en agua a partir de que hierve, no debe hervir. Generalmente ese tipo de comidas se cocinan entre 50 a 60 grados dependiendo qué producto está dentro, ¿sí? Por eso es una cocción a temperatura controlada. Pero simplemente indicar cuántos son los minutos necesarios para terminar la cocción, cortar la bolsa y ponerlo en el plato. Perfecto. Sería la manera. Hay algunas preguntas que habitualmente contestamos. La presentación va a estar disponible en cursosce.com y la grabación va a estar en el mismo lugar, pero aparte va a estar en el canal de YouTube de Bilintal. Así que a partir de mañana van a poder repasar esta presentación también, ¿eh? Así que va a estar disponible. Seguimos viendo. Juan había preguntado más temprano cómo impulsar productos locales y platos de la cocina tradicional a nivel turístico internacional. Si vos tuvieses que definir dos o tres aspectos. Sí, te escucho. Si tuviese que definir 2 o 3 claves para que un producto se tenga a nivel internacional, ¿sí? Sin por ahí entrar en la
en la cosa por ahí más fina de lo que es una calificación, una estrella, que me parece que no hace falta por ahí ya ese es el pináculo de la cocina, pero sí algo a ver, muchas de las cosas que hemos charlado hoy tienen un concepto internacional y no tienen necesariamente una calificación objetiva de un tercero, pero si tuviese que definir 2 o 3 cosas que hacen internacional a un producto gastronómico, ¿cuáles serían? Perdón, pero no terminé de entender. ¿En un servicio gastronómico internacional? No, para que un restaurante, para que un producto Sí. gastronómico tenga características internacionales, ¿sí? Para que sea valorado fuera de su lugar de origen, ¿qué 2 o 3 cosas le tienen que pasar? En realidad, vamos a ser sinceros, cuando yo voy a consumir un producto en Europa, quienes lo consumen allá, para ellos no es un concepto que sea, lo que se busca es la calidad. Es bueno porque tiene calidad, porque quienes trabajan son profesionales. Esas son las cosas que lo determinan. Quizá que un restaurante se pueda abrir a 100 kilómetros de cualquier lugar, de cualquier persona que está escuchando esta charla, tiene capacidad de abrirlo. Hay experiencias gastronómicas que no tiene que ver con comer con cuchillo de plata y tenedor de plata. Tiene que ver con una experiencia, ese entorno que te pueden dar, esa calidez y buen servicio con respeto que pueden dar, esos pequeños detalles, ese aroma que había en el lugar, esos leños que encontraron, que están puestos en forma especial, porque te dan ese aroma ahumado que acompaña una comida, esa música y esa iluminación que puede tener un lugar. Y quizá que es un espacio que no es caro tampoco para comer. Y sin embargo, quien sabe comer reconoce que es buena comida. En relación a eso, cualquier chiringuito que uno va en España, hablo de España porque la verdad que he tenido oportunidades de vivir en España, entonces es como que entiendo el concepto. He tenido oportunidades de viajar por diferentes lugares del mundo, gracias a Dios, pero siempre casi como turista. Nunca me conformo, pareciera que tuviera que irme a vivir a otros lados, pero esa experiencia de poder conocer es que en cualquier lugar se come bien. Uno se sienta a comer en un espacio, cuidan los productos, cuidan la forma de trabajar. A mí siempre me sorprendió esa realidad que tienen algunos países, que un pueblo se lo conoce porque tiene un chacinado particular y toda la sociedad puede vivir en base a eso. Por ahí es un pueblo de 1000 personas y siguen viviendo de eso. La razón no es que es conocido el chacinado, es que el chacinado es bueno porque se retransmitió su formación para elaborarlo, para tener ese animal en forma adecuada para realizar el chacinado. Todo está cuidado y eso es bueno. Algunas cosas tienen más promoción que otras se las reconoce más, pero quien entiende no necesita ir al mejor lugar del mundo para comer. Me ha pasado que, entendiendo bastante de lo que es la gastronomía, he ido a restaurantes, a veces sí aprovecho cuando viajo a ir a ese tipo de restaurantes, y salir y decir, había que venir para darse cuenta que no valía la pena. Y sin embargo tiene muy buena promoción, y sí también tenía estrellas. Y he ido a comer en algún restaurante, no necesariamente chiquito, ni tampoco muy conocido, pero esos lugares que son especiales, en el sur de Argentina, esos lugares que también uno se predispone para llegar, quizá que porque está de vacaciones lo disfruta de otra manera. Por esas cocinas donde una vez muy bien mi hijo me lo definió. Me dijo, mamá, ¿me haces esas comidas que tardás muchas horas? Qué manera tan sencilla de definir una cocina que lo hiciste con tiempo, que le pusiste buenos sabores,
que lo cocinaste lentamente para conseguir la textura adecuada de esos productos. Y era chiquito y siempre me quedó grabada esa frase. Y cuando hablaba de Bariloche es eso. Bariloche es eso de entrar a un lugar y sentir el aroma de esas cocciones, quizá que de un cordero, de algún jabalí, y obviamente también esas legumbres que se cocinan lentamente, en esos sabores a tomates frescos, y con esos ambientes que quizá con 2 sillones de cuero, un hogar y una música linda, pasás la mejor noche que podías pasar en tu vida. Y sin embargo, comimos muy bien. No sé si de esa manera se puedo expresar lo que me preguntabas. Sí, seguro, seguro. Bueno, Andrea, muchos agradecimientos, gracias a ustedes por quedarse, por participar, por ser parte de este ciclo. Tenemos un encuentro más, son 3 charlas este ciclo sobre servicios, el próximo martes a la misma hora. Yo te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por la dedicación en esta presentación, por lo genuino de los contenidos. Sé que tiene que ver con una pasión que vos tenés, con una pasión que tenés por este tema, más que por, bueno, hay que hacer una presentación, vamos a mostrarla. Así que muy agradecido por que haya sido parte de este ciclo, y les recuerdo a todos que bueno, que van a poder seguir, y si les quedan si le queda alguna consulta, se pueden meter en cursoscede.com, ahí tienen un foro temático, y en el foro temático van a encontrar un foro temático de turismo. En el foro temático de turismo va a estar Andrea contestándole las preguntas que ustedes les quieran acercar. Así que, Andrea, te agradezco muchísimo, y bueno. Bueno, estaremos comunicados a través del foro. Bueno. Un beso a todos y agradecida de la invitación, un placer. Bien, ahí piden algunas cuestiones de bibliografía, algunas preguntas puntuales. Los invito a pasar por cursoscede.com, entrar al foro de turismo y dejarte las preguntas. A partir de mañana, Andrea, se las vas a estar contestando. Muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias a todos, y nos vemos el próximo martes a las 17 horas en este mismo lugar. Muchas gracias.